La OTAN ya sacudió a Rusia en julio. Se han prometido miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, así como el reconocimiento de Ucrania como un socio clave de seguridad en la OTAN, pero la OTAN aún no ha terminado. Se está preparando para desatar algo nuevo contra Rusia, algo inhumano. Todo esto se trata de aislar a Rusia, mientras se construye un ejército no humano en la frontera con Rusia. Y todo se reduce a una tecnología que Rusia aún está lejos de dominar, la inteligencia artificial. Nuevos documentos a los que tuvo acceso Business Insider lo revelan todo. En un informe del 8 de julio, el medio informó que se está planeando un cambio total en el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia. Un nuevo telón de acero, actualizado para el siglo XXI, hará que la OTAN aproveche la enorme ventaja en inteligencia artificial que tiene sobre Rusia. La frontera estará protegida por una enorme red de combate impulsada por inteligencia artificial, hecha para combatir tropas y equipos militares con máquinas antes de que cualquier soldado de la OTAN arriesgue su vida. Claramente inspirado por Ucrania y su enfoque innovador y extremo para combatir la invasión de Putin. La OTAN busca complementar e ir más allá de las tropas, tanques y aviones de combate que suelen formar sus defensas fronterizas, para provocar algo que Putin no esperaba y ante lo que Rusia no tiene respuesta. El proyecto incluso tiene un nombre, la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental, o FD. El nombre no es nuevo, pero no sabíamos mucho sobre la FD hasta ahora. Lo disponible parecía general, como si los aliados de la OTAN evitaran revelar mucho. Por ejemplo, el sitio web del Ejército de Estados Unidos en Europa y África describe la FD como una iniciativa para contrarrestar la masa y el impulso del adversario con sistemas no tripulados desechables y de bajo costo, selección de objetivos con IA y defensas en capas. Eso nos da lo básico, claro, pero no dice mucho sobre lo que realmente será el telón de acero del siglo XXI. Missile Defense Advocacy Alliance señaló que buscan usar inteligencia artificial para tomar decisiones y asegurar que cualquier movimiento en el flanco oriental, sin importar qué se esté moviendo, pueda detectarse y se pueda reaccionar ante ello. Pero ahora sabemos más. Business Insider dice que el plan inhumano de la OTAN es crear un enorme campo de batalla digital. Una red de sensores, drones, satélites y la llamativa inteligencia artificial que trabajarán en conjunto para rastrear los movimientos de Rusia a lo largo del flanco oriental de la OTAN. Y cuando esos movimientos intenten penetrar el flanco, asegurarán que ocurra una reacción que impida que Rusia penetre profundamente en territorio de la OTAN. Esto es aislar a Rusia y proteger a los soldados de la OTAN. Si tienes dudas sobre por qué la OTAN construye esta red letal con inteligencia artificial, Business Insider vio documentos que lo explican. Rusia es mencionada por su nombre. Esto se trata de impedir que Putin expanda su desesperado intento de convertir a Rusia en una amenaza para toda Europa. La red de ataque de la OTAN se basará en otros programas del Frente Oriental, como la iniciativa Centinela del Este. Eso ha fortalecido los 9 grupos de combate multinacionales de la OTAN en el flanco oriental, junto con el fortalecimiento de las defensas aéreas y el aumento de sus programas de patrullaje aéreo. FD agrega una nueva capa de inteligencia artificial. Cuando opere, la OTAN usará sensores para automatizar la detección y respuesta a movimientos rusos, informa Business Insider. Las reacciones a cualquier acción de Rusia provendrán de drones de ataque automatizados que se dirigirán contra cualquier cosa que intente cruzar la frontera de la OTAN, junto con torretas de ametralladoras controladas a distancia en puntos clave de invasión que eliminarán a la infantería rusa. La OTAN llama a esto disuasión por negación. Y aunque no sabemos los sistemas exactos que la OTAN planea usar, Business Insider dice que Palantir probablemente estará involucrada en la creación de la FD, junto con varios otros contratistas de defensa líderes en Occidente. Como dice el mayor Matt Blubar, portavoz del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, la FD no reemplaza tanques, artillería, aviones de combate ni soldados. Ayuda a preservar su poder de combate y da a los comandantes más tiempo y ventaja en la toma de decisiones. En resumen, un truco donde Rusia usa IA primero y luego OTAN, responde con toda su fuerza. La Kill Web, que es el término exacto que usan los documentos de la OTAN vistos por Business Insider, se extenderá por todas partes. Estará activa de Finlandia a Rumania, cubriendo el Báltico, la región nórdica y gran parte de Europa Central. Habrá incontables nodos con mecanismos de respaldo a lo largo de la línea del frente. Si un nodo falla, otros tomarán inmediatamente sus funciones. Eso es una pesadilla para los hackers rusos. No pueden eliminar 1 o 2 nodos para crear una debilidad.
tendrían que deshabilitar todo el FD y eso simplemente no va a suceder. Esto es aún más cierto al notar que estos nodos no son solo sensores terrestres y cámaras. También se usarán los sistemas de radar. Drones de reconocimiento automatizados circularán constantemente. Incluso los satélites en órbita alrededor de la Tierra estarán vigilando el flanco oriental. No importa cómo Rusia intente invadir, habrá nodos que lo detecten y recopilen información constantemente. Toda la información de esos nodos irá a un ecosistema digital compartido, similar al sistema Delta que Ucrania ha usado eficazmente contra Rusia. Ese sistema ya muestra el potencial de FD a una escala menor, digitalizado y usando inteligencia artificial para agilizar decisiones y garantizar que los soldados ucranianos en el frente siempre tengan una visión en tiempo real del campo de batalla. Ese sistema es clave para la capacidad de Ucrania de detectar objetivos, transmitir información a las unidades apropiadas y luego destruir ese objetivo. La FD hará algo similar. Mencionamos antes que Palantir es clave para la FD. Business Insider afirma que el sistema inteligente Maven será el núcleo de la nueva Kill Web de la OTAN, actuando como el cerebro de IA del proyecto. El Pentágono mostró el funcionamiento de este sistema en mayo y parece muy sencillo. Una vez que se detecta un objetivo, con unos cuantos clics del mouse, se pasa de la identificación del objetivo a la creación de un curso de acción, y luego a la ejecución de ese curso elegido, todo en un solo sistema. Antes, este proceso tomaba horas. Ahora se puede completar en minutos, y si el FD cumple con su potencial, estará respaldado por drones automatizados y otras armas que atacan al instante. RTX, Saab, Lockheed Martin y Rheinmetall de Alemania aparentemente estarán involucrados en la nueva Kill Web, al igual que Perennial Autonomy, que ha desarrollado el interceptor de drones impulsado por IA Mirops, el cual será una parte confirmada del FD. Observamos un cambio total en cómo la OTAN aborda la disuasión en el flanco oriental. Esto ya no se trata de usar una demostración de fuerza para evitar que Rusia invada. La clave es responder más rápido de lo que las fuerzas rusas pueden reaccionar. Y esa capacidad hoy es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Lo explicaremos pronto. Pero antes de hacerlo, esto es el show militar. Si estás obteniendo información valiosa de nuestro canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de seguir viendo nuestro contenido en tu feed. Por eso el FD es tan importante. Ya discutimos la respuesta inmediata ante una invasión rusa por el flanco oriental de la OTAN. Rusia tiene dos ventajas en esta área: masa e impulso. Aunque Ucrania ha debilitado al ejército ruso, una Rusia totalmente movilizada sigue siendo una gran amenaza. Cientos de miles de soldados podrían ser asignados para lanzar una invasión al territorio de la OTAN, y esos soldados podrían avanzar rápidamente si no se les detiene. La OTAN cuenta con defensas fronterizas, pero una invasión rusa a gran escala podría superarlas rápidamente si Putin va con todo. La OTAN se prepara aquí para el peor escenario posible. Antes hablamos del principio de disuasión por negación, que significa un cambio total en cómo la OTAN enfrenta la amenaza de Rusia. Durante décadas, la OTAN ha confiado en la disuasión por castigo. En resumen, la idea era que cualquier cosa que Rusia intentara hacer conduciría a un castigo directo, una especie de llamada de atención, como una advertencia para Rusia de que no debería creerse demasiado importante. Tal vez eso subestima el concepto. La idea era mostrarle a Rusia que la OTAN podría responder aún mejor a cualquier acción suya. Eso incluye armas nucleares. Si Rusia usa una bomba nuclear, la OTAN tiene muchas listas para usarse y castigar a Rusia hasta que desista. Ese enfoque ha funcionado durante casi toda la existencia de la OTAN, a pesar de las tensiones entre la OTAN y Rusia. Sobre todo en la Guerra Fría, Rusia no ha llegado a lanzar una invasión total del territorio de un miembro de la OTAN porque sabe que habría represalias. Pero desde que Putin invadió Ucrania, este enfoque de respuesta ha sido puesto en duda. Putin es un loco. Lo ha demostrado por la cantidad de sacrificios que ha estado dispuesto a hacer para continuar su invasión a Ucrania, especialmente cuando se trata de la sangre de su propio pueblo. Y la OTAN está observando muy de cerca lo que haga a continuación. El flanco oriental ya ha sido defendido. Los tanques, aviones de combate y tropas que ya mencionamos cumplen un papel específico. Cualquier territorio que Rusia tomara en una invasión sería recuperado, sobre todo cuando la OTAN activara su logística y llevara más tropas y equipo al frente, haciendo retroceder a Rusia para permitir la liberación. Claro, este enfoque tiene dos problemas. Primero, significa enfrentarse directamente a Rusia, lo que lleva a bajas y pérdidas de equipo.
Si Putin nos ha mostrado algo en Ucrania, es que está dispuesto a sacrificar la vida de los soldados y permitir la pérdida de miles de millones de dólares en equipo solo para reclamar pequeños pedazos de territorio. Además, este enfoque requiere tratar con un líder que no esté obsesionado con crear un mundo nuevo a su propia imagen. Un presidente ruso que habla mucho pero hace poco para amenazar las fronteras de la OTAN. Ese no es Putin, al menos no desde la invasión de Ucrania. Y esta es la gran razón por la que se necesita el FD. Rusia participa en una guerra transfronteriza, aunque no convencional, lo que pone bajo gran presión el enfoque de defensa de fronteras de la OTAN. No solo influyen las advertencias de Putin, aunque son importantes. En octubre de 2025, Putin afirmaba que los aumentos militares europeos obligarían a Rusia a actuar, ignorando deliberadamente el hecho de que estos aumentos están ocurriendo debido a lo que Rusia hizo en Ucrania. Putin también ha estado involucrado en una campaña para intentar romper la OTAN desde dentro, lo cual es particularmente evidente en sus intentos de manipular a la administración de Trump para que vea a la OTAN como una sanguijuela que depende únicamente de Estados Unidos. También deben considerarse los informes de inicios de julio, donde se reveló que la inteligencia de Estados Unidos advirtió a Polonia de que Rusia está planeando algo grande en su territorio muy pronto. Putin ha estado haciendo mucho ruido, pero eso no es particularmente sorprendente. El problema es que ese ruido viene acompañado de actividades en la frontera. Estamos viendo que Rusia está construyendo infraestructura a lo largo de sus fronteras con las naciones bálticas y nórdicas. Esa infraestructura podría con el tiempo permitir que Rusia coloque hasta 115,000 soldados en el flanco oriental de la OTAN, informó Militarny en junio, lo que contribuye a la masa y el impulso que mencionamos. Además de este aumento, Rusia ha violado varias veces el territorio de la OTAN durante la guerra en Ucrania. Drones han volado a Polonia y Rumania, y cazas rusos han ingresado al espacio aéreo de Estonia. Además, barcos espías y submarinos rusos merodean en aguas de la OTAN. En abril, la Marina Real del Reino Unido informó que detectó un submarino ruso en aguas británicas y sus alrededores y desplegó barcos y aviones para advertir a Putin que no tolerarán estas acciones. Nada de esto es accidental. Esto representa que Putin está poniendo a prueba los límites de la doctrina de disuasión por castigo y descubriendo que en realidad no hay mucho castigo. Más allá de las condenas, no estamos viendo que derriben drones ni que hundan buques de guerra rusos cuando violan aguas de la OTAN. Eso le da confianza a Putin, y eso es lo último que la OTAN debería hacer cuando está claro que el líder ruso sigue un camino de guerra que podría ir más allá de Ucrania. Por eso la nueva doctrina de la OTAN, un elemento disuasorio no humano diseñado para hacer algo más que reaccionar después de los hechos. Con el FD activo, la OTAN podrá frenar cualquier intento futuro de Rusia, deteniendo una invasión al sellarla, dando a la OTAN tiempo para enviar tropas y suministros al frente oriental y repeler la invasión antes de que Rusia tome mucho territorio. Al menos esa es la teoría. El FD reinventa las defensas fronterizas de la OTAN y surge porque la organización aprende valiosas lecciones de la guerra en Ucrania, especialmente en cuanto a que primero combaten las máquinas y los humanos solo intervienen cuando es absolutamente necesario. Ucrania se ha convertido en la maestra de este enfoque. Sus drones van desde drones FPV que patrullan zonas de muerte hasta drones de ataque medio y profundo que destruyen la logística, la producción de energía y los emplazamientos militares rusos, y son la principal razón por la que Ucrania no solo ha sobrevivido a la invasión rusa, sino que ha infligido tanto daño al ejército de Putin. Los robots terrestres de Ucrania ahora están realizando más misiones de logística y evacuación que nunca antes, más de 16,600 solo en junio. Los drones logran la gran mayoría de las bajas que inflige Ucrania. El 80% de los ataques de Ucrania a Rusia ahora son realizados por drones, y esa cifra sigue aumentando. La OTAN ve el valor en este enfoque. Observa que la guerra en Ucrania ofrece información sobre el futuro campo de batalla, destacando el uso de robótica, drones e inteligencia artificial en la guerra moderna. Vamos hacia un futuro donde los robots pelean entre sí, especuló la BBC en mayo pasado. Eso significa que los soldados estarán detrás de un ejército de robots. En una guerra entre Rusia y la OTAN, no importará tanto cuántos soldados despliegue Rusia, al menos en teoría. La victoria dependerá de cuántos robots despliegue cada lado. Quien tenga ventaja aquí será el probable ganador. En el frente de la inteligencia artificial hay más lecciones que se han aprendido de Ucrania de las que vemos en el FD. El FD usará drones interceptores con inteligencia artificial para derribar drones de ataque rusos. Ucrania ha sido pionera en esa tecnología y ha resultado vital.
Estos interceptores permiten a Ucrania automatizar el 95% de la interceptación de drones, según el New York Times, solo usando un sistema central para elegir el objetivo. El interceptor guiado por inteligencia artificial hace el resto. En la campaña de ataques intermedios de Ucrania, que ha estado arruinando la retaguardia rusa, estamos viendo el despliegue de drones de ataque impulsados por inteligencia artificial para destruir camiones rusos de combustible y suministros. Uno de esos drones, el Hornet, es fabricado por una empresa estadounidense, por lo que es casi seguro que se integrará a la red letal de la OTAN. Ahora es donde este enfoque basado en inteligencia artificial se vuelve realmente importante. La OTAN ya le lleva ventaja a Rusia cuando se trata de inteligencia artificial. Putin no es exactamente un escéptico de la inteligencia artificial, pero sí un tecnófobo atrapado en la mentalidad de la Guerra Fría, lo que influye en su guerra en Ucrania. Según la UNN, el miedo de Putin a las tecnologías modernas ha hecho que Rusia quede muy rezagada frente a Occidente y China en tecnología de inteligencia artificial. El medio cita un estudio de la Universidad de Stanford que ubicó a Rusia en el lugar 28 de 36 países, según la potencia de sus industrias de inteligencia artificial en enero pasado. Rusia tiene motivos claros, como la guerra en Ucrania, para que Putin apoye la inteligencia artificial, pero aún no lo hace. Rusia está de 3 a 5 años detrás de Occidente y China en desarrollo de inteligencia artificial, según un artículo de enero de la Fundación Jamestown. No solo la paranoia de Putin detiene a Rusia en inteligencia artificial. En un artículo del 18 de junio, la revista Time afirmó que incluso si Rusia busca soberanía en inteligencia artificial, enfrentará una tarea enorme, o más bien microscópica. Los chips son esenciales para la inteligencia artificial, y Rusia no puede fabricar los que necesita para ser líder mundial en este sector. Aunque Rusia abre nuevas facultades y elimina cuotas en la Universidad Estatal de Moscú para formar expertos en inteligencia artificial, el afán de control de Putin limitará sus avances. Time resalta que la paranoia de Putin frena la inteligencia artificial en Rusia. Los modelos de IA rusos deben respetar los valores espirituales y morales rusos, sea lo que eso signifique. Agrega ese requisito vago al problema de los chips, pues Rusia solo obtiene los que necesita en el mercado negro, lo que actúa como un embudo intermitente para enviar chips estadounidenses al país. Y está claro que Rusia va a quedarse muy por detrás de las naciones alineadas con la OTAN y de Ucrania en lo que respecta a la inteligencia artificial. Todo esto importa en el contexto del FD, porque significa que la OTAN tiene una enorme ventaja sobre Rusia. Si masa e impulso son ventajas rusas en una próxima guerra contra la OTAN. La tecnología, innovación y ventaja inicial en inteligencia artificial son los aportes de la OTAN. El FD es la cristalización de esa ventaja, un muro inhumano de nodos y sistemas automatizados que dejará muy claro lo que le sucederá a cualquier soldado ruso o equipo que cruce la línea y entre en territorio de la OTAN. Mueren. Y lo mismo les pasa a todo lo que venga detrás. Y todo sucederá porque el paranoico Putin está tan convencido de que sus tácticas anticuadas pueden funcionar que ha permitido que Rusia se quede muy atrás en inteligencia artificial, incluso mientras libra la guerra que ha puesto la inteligencia artificial en primer plano. Aún así, Putin estará tan desesperado que intentará iniciar una guerra contra la OTAN incluso con el FD. Tiene que hacerlo. Como la guerra en Ucrania le está saliendo mal, Putin enfrenta cuestionamientos sobre su liderazgo en casa. También ha debilitado a Rusia como potencia geopolítica. Para el líder de Rusia, una nueva lucha contra un enemigo más grande que el que enfrenta actualmente podría ser la única forma de aferrarse al poder. ¿Pero por qué ese control ha empezado a tambalearse en primer lugar? En nuestro video explicamos que Rusia enfrenta algo peor que perder en Ucrania. Mira ese video y suscríbete a The Military Show para no perderte nuestros análisis sobre la evolución del enfoque de la OTAN ante la amenaza rusa. Gracias por vernos.